Bien, hermano. Buenas tardes, Maeta Dori, que estaba entrando al Facebook. Y por eso le pedí un poquito de silencio. Ahora ya estamos en el Facebook. Hoy día nos trae la lección hermano José Díaz y vamos a pedir una oración, hermano Fariña, por favor, para que podamos comenzar el estudio de hoy día. Hermano Fariña. Oramos, hermanos. Dios y Padre que está en los cielos, santificamos su nombre en esta tarde a través, Padre amado, de ocupar nuestro tiempo en las cosas que tanto bien nos hace, Padre, a nuestras almas. Gracias por esta oportunidad que tenemos de juntarnos en esta forma, Padre, para seguir oyendo, leyendo, indagando, Padre, acerca de usted, de nuestra salvación, de lo que usted, Padre Santo, nos advierte y nos promete día con día. Gracias por la oportunidad que tenemos de tener viva, Padre amado, esta forma de estudio. Rogamos que siga bendiciendo a nuestros hermanos, a nuestro hermano Néstor, que tiene viva, Padre Santo, esta forma de estudio, esta plataforma, para que muchos, Padre Santo, en este tiempo vengamos con mucha ansia para saber de usted, Padre. El hermano José tiene preparado, Padre, una lección para nosotros, para quienes también habrán de oír de manera diferida. Y gracias, Padre, por la preparación que nuestro hermano previamente ha tenido para traernos una exhortación, ánimo o amonestación, Padre Santo, si así lo fuere. Sea con él, Padre, y los suyos allá en Venezuela y con la hermandad allá. Gracias por la oportunidad que tenemos nosotros ahora de vernos, saludarnos de esta manera. Nuestro Padre, pedimos por nuestros hermanos también que están pasando por momentos difíciles de enfermedad. Pedimos por los nuestros, nuestros parientes de igual forma y nuestros vecinos, si habrá alguno, Padre Santo, que tiene problemas de cualquier índole. En el nombre de su Hijo Jesús, Padre Santo, en nuestra oración a esta hora. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano José Fariña. Vamos entonces a entrar en el tema. Hermano José, ¿necesita compartir pantalla? Sí, para la cita, hermano. Por Ya, favor. Ok. perfecto. Ahí ya está listo ya. Ujú. Bienvenidos todas, hermanas y hermanos. Vamos a recibir la bendición de Dios. Allá hay una bendición, el hecho de escuchar la palabra y asimilarla en nuestros corazones es una gran bendición. Adelante, hermano José. Ah, ok. Sí se ve en la pantalla la Biblia. No todavía, No todavía. Ya va. no. Ahora Em, no todavía. tampoco. Un momento. Ya va. Ya va. Un momentico. Video. Compartir pantalla. No se ve todavía. Se ve en negro, más dice José Díaz iniciando el uso compartido de pantalla. Es lo que dice. Di- Dice, ok. Ahí aparecieron las Bueno, Biblias, las versiones de la Biblia. Ahí. ahora sí. Ok, ok, está bien. Pero ahora ahí Entonces está. vamos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver aquí. Ok. Hermano, buenas noches. Estoy agradecido pues una vez más con Dios y estar con ustedes esta noche de compartir su palabra y tratar de por todos los medios posibles darle un sentido para nuestro bienestar espiritual. Eh, Cuando se trata de percibir la vida,
nosotros como cristianos debemos de percibirla de tal manera como Dios ve este mundo, no como el mundo lo percibe. De hecho, hay una parábola, en la parábola del sembrador, Jesús hace alusión a esta frase, por ejemplo, acá en Mateo 13, él dice acá, en Mateo 13, 11, y lo vamos a leer hasta el versículo 14. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces, cuando se trata de percibir la vida y de la forma que nosotros observamos este mundo, muchas veces no va acorde con las explicaciones que da el Señor. Porque para el mundo percibe, podemos decir, como la realidad de este mundo, ellos perciben lo que son sus bienes materiales, casas, vehículos, terrenos, sitios donde pasar vacaciones. Eso es la totalidad de la vida. Nosotros sabemos pues de que de alguna u otra manera no estamos en contra de eso, pero ellos no perciben lo que nosotros percibimos. Porque cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, él estaba escribiendo a unos hermanos que venían de una eh, condición de idolatría. Recuerden que en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana y allí se retribuía adoración a esta diosa. Y todos estos hermanos, pues, convirtiéndose al Señor, ellos establecieron allí una iglesia. Por lo tanto, Pablo está animando a estos hermanos y sabe la condición de ellos y él está escribiendo en su carta la forma correcta como ellos deberían de ver ahora siendo cristianos. Ese es su hábitat, por ejemplo, en ese lugar donde residían. Porque en ese lugar, por supuesto, todos venían del paganismo y ellos, pues, de alguna u otra manera estaban allí influenciados por la idolatría y sus prácticas. Y entonces ahora Pablo, en la carta a los Efesios, él habla, exhorta, él anima a estos hermanos a cambiar su condición. Por ejemplo, en el capítulo 1 y en el versículo 15, y lo vamos a leer hasta el versículo 19, que son los versículos que voy a considerar, él empieza diciendo a los hermanos, después después de que les habló eh, todas esas bendiciones que habían recibido en Cristo, de verlos, como dice, de sentarse en los lugares celestiales con Cristo, de saber que sí tienen una esperanza, una herencia en los cielos, y que ahora pues están a la espera de esa redención, como dice en el versículo 14. En el versículo 15 dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y Pablo está hablando allí, hermanos, que él, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de las prácticas que ellos estaban
experimentando en el amor hacia los santos, él decía que no cesaba de dar gracias y que los incluía siempre en sus oraciones para que ellos no menguaran, sino que perseveraran siempre en esa fe. Recuerden que la fe es algo que nos mueve y nos induce a poner en obra lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Nosotros, pues, a pesar de que ya tenemos muchos años de ser cristianos, a lo mejor puede ser que algunos de nosotros esté atraídos, seducidos por las cosas de este mundo. Recuerden que primero, la carta de Juan, en su primera carta, él dice, porque los deseos de los ojos y los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, existe esa connotación y esa explicación que da él respecto a la iglesia. La iglesia es eh, el modelo o el diseño que Dios tenía desde antes la fundación del mundo para que todos, ahora en este tiempo, o por decirlo así, desde que el Señor Jesús inició esa nueva era, la era cristiana, entonces todos tenemos entrada a ese diseño de Dios, que es la iglesia. La iglesia es el grupo de las personas que han obedecido al Evangelio o el grupo de salvos, universalmente hablando, ¿no? Pero las iglesias locales están constituidas de personas que conforman en una determinada región que decidieron reunirse allí para adorar y glorificar el nombre del Señor. Entonces la iglesia no es el recinto material como lo ve el mundo, ¿no? El mundo, pues cuando usted habla con las personas, ¿en qué iglesia? Ellos hablan de la iglesia ubicada en la plaza tal o en el parque tal. Ellos tienen una concepción de lo que es la iglesia en cuanto a la estructura material. Nosotros como cristianos debemos ver la iglesia como un grupo de personas que han obedecido al Señor y que están reunidos en determinada región o área que han decidido llevar a cabo la obra del Señor. Entonces, la iglesia es una congregación donde se hacen reuniones para adorar el nombre del Señor. Son un grupo de personas que han obedecido el Evangelio, que han sido transformadas por el Señor Jesús y que están perseverando de alguna manera para obtener la vida eterna. Entonces, la iglesia es una condición muy importante donde toda persona debería de tener claro los términos, ¿verdad? Lo que es en el griego eclesia, que significa llamado fuera, los llamados fuera o, o llamados para un fin exclusivo. Y recuerden que la iglesia está llamada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una de las funciones principales que tiene Pablo en su carta, o la connotación que sobresale acá, es en el versículo 17, cuando él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Si la carta de Pablo fue escrita a la iglesia en Éfeso, por supuesto, la iglesia es un lugar donde nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios o saber quién es Dios, qué es lo que quiere Dios, qué es lo que desea Dios de nosotros, qué quiere Dios que aprendamos, qué quiere Dios que quitemos de nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos personas diferentes y que piensan diferente, ¿verdad? El mundo, de alguna u otra manera, trata de que nosotros nos conformemos, nos adaptemos a este sistema. Más bien, Él quiere que nosotros seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que nosotros podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el propósito de cada uno de nosotros, de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso empieza cuando nosotros empezamos a conocer a Dios. En este caso, cada uno de nosotros, cuando empezamos a entender lo que es el mensaje de Dios, cada uno empieza a moldarse o ajustarse a los designios de Dios. Por supuesto,
todos tenemos libertad para hacer lo que queramos, pero cuando hay sabiduría y cuando ya tenemos esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, ya nosotros somos responsables de nuestro destino eterno. O sea, aunque estamos en la iglesia y aunque asistamos a las reuniones, si nosotros no vamos con el fin de impartir sabiduría a los hermanos para que tengan un conocimiento de Dios, se pierde el deseo de Pablo en esta carta, ¿verdad? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces Dios quiere que le conozcamos. ¿Pero dónde? ¿Verdad? En la iglesia, ¿verdad? Nosotros debemos de compartir las enseñanzas de tal manera que los hermanos entiendan, perciban y sean transformados por la capacidad de razonar y darse cuenta que es necesario hacer lo que Dios dice, porque la palabra de Dios tiene ese propósito: transformar, cambiar, destruir modelos o costumbres que teníamos arraigadas en nosotros, y cuando venimos a la palabra, nosotros empezamos a iniciar el modelo que Dios quiere que tengamos en nosotros. Por eso Dios quiere un pueblo celoso para sí mismo, un pueblo que se dedica a hacer buenas obras. Pero ¿dónde nosotros aprendemos a hacer las buenas obras? En las enseñanzas. Porque cada vez que impartimos la palabra, tratamos de que la persona o los hermanos los capacitemos con el fin de que ellos puedan acercarse más a Dios y de saber quién es Dios. No, no tener una idea de lo que es Dios según la historia, no, sino saber que Dios es un Dios que desea un cambio absoluto en nuestras vidas. Porque nosotros tenemos ciertas características, por supuesto, una vez que obedecemos al Evangelio, ¿verdad? Porque si volvemos al inicio, cuando decidimos obedecer al Evangelio, Dios nos perdonó nuestros pecados, perdón, nos arrepentimos, nos perdonó nuestros pecados y nos hizo nuevas criaturas. Nos identifica ahora como miembros de su familia con nuevos nombres, ¿verdad? Porque empezamos a formar parte de la familia de Dios en los cielos y nosotros empezamos a moldearnos según las condiciones que Él nos da como nuestro Padre Celestial. Y ahí donde empezamos a oír sus enseñanzas y empezamos a practicar, ¿verdad? Todo lo que Él ha prescrito en la Biblia. Nadie escapa de lo que Dios ha dicho. Por eso es que Dios no va a tener por inocente al culpable, ¿verdad? Porque Él va a juzgar a cada uno según sus obras y en base a eso, como dice Jesús en su palabra en Juan 12:48, que el que rechaza y no recibe sus palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces la iglesia en Éfeso empieza ahora a ver la vida distinta a los habitantes que estaban allí, ¿verdad? Los que habían obedecido el Evangelio, ellos empezaron a tener la connotación de que Dios les había dado un lugar en los lugares celestiales para sentarse allí con Cristo. Los otros, los inconversos, veían a estos hombres llenos de gozo y de ánimo, y el trato, el amor que sentía, que mostraban hacia los hermanos, como dice Pablo, era contrario a la costumbre y para ello no percibían estas cosas. ¿Entienden? Entonces la gente, por ejemplo, nosotros no conocíamos bien el mensaje, los mandamientos de Dios, pero una vez que empezamos a formar parte de la familia de Dios, empezamos a ajustarnos a sus enseñanzas y a ponerlos en práctica y a compartir con otros también, porque ese es el otro punto. Una vez que nosotros empezamos a aprender de Dios, tenemos que compartir con nuestros hermanos para que ellos también sean animados a cambiar su vida para honrar el nombre del Señor. Y eso es lo que tratamos de hacer todos nosotros. Pero imagínense que si nosotros vamos a las congregaciones y no se imparte esa sabiduría en el conocimiento de Él, sino que se dedica tiempo para hablar cosas que no son provechosas, entonces
se pierde el deseo que Pablo transmite en esta carta. La iglesia es un lugar donde aprendemos a conocer a Dios, donde todos podemos acercarnos a Dios por medio de su enseñanza. Pero la enseñanza tiene que impartirse allí, ¿verdad? Y por supuesto, en lo personal también tenemos que aprender a dedicar tiempo para obtener sabiduría, porque el principio de la sabiduría, como dice los proverbios, es el temor a Dios. Entonces, esa es una parte donde Pablo dice que él estaba, en este caso, como dice allí el 17, el 16, que no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y una de las peticiones que hacía Dios, Pablo en sus oraciones a Dios, era que le diera espíritu de sabiduría y de revelación. Él quería que todos los hermanos en Éfeso tenían discernimiento, ¿verdad? Como el que solamente los cristianos deben de tener. Y por supuesto, el impacto que tiene Cristo sobre los miembros de la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el que nos dirige, Cristo es el que nos ayuda, pues, en este mundo en el cual vivimos, a vivir de manera diferente. Y en la medida que vamos pasando, entonces nos damos cuenta que todos tenemos la oportunidad de cambiar y de percibir este mundo como algo temporal, como algo pasajero, como dice Pedro en su carta, porque debemos de vivir como extranjeros y peregrinos, que vivimos en una lucha constante, absteniéndonos de los deseos carnales que batallan con nuestra alma, porque ese es el día a día, esa es la lucha del cristiano, pero que en la medida que nosotros adquirimos esa sabiduría que Pablo pide como en oración a Dios por estos hermanos en Éfeso, es para que ellos adquirieran conocimiento de Él. Y todos tenemos la obligación y el deber de aprender de Dios, de conocerlo a Él a plenitud. Porque en la medida que vamos aprendiendo de Dios, Dios nos va transformando. Porque existe un efecto en la palabra de Dios con nosotros. Es decir, eh, como dice Isaías, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos, más que vuestros pensamientos, ¿verdad? Y cuando la palabra del bien de la tierra no vuelve a él vacía sin haber hecho lo que él quiere. Entonces la palabra de Dios siempre tiene un efecto y todos deberíamos de adoptarlo, apropiarlo en nuestras vidas para nosotros poder tener ese cambio, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Que tiene poder para transformar. Entonces, la petición de Pablo era que la iglesia tuviese esa plenitud de tener sabiduría en el conocimiento del Señor. Por ejemplo, dice dice Pedro, no Pedro, en el libro de Lucas, ¿verdad? Cuando escribió Hechos de los Apóstoles, el escritor dice que cuando Pedro predicó en el día del Pentecostés, él dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo se le da a todo cristiano y nos ayuda a ver todo lo que Dios ha logrado por medio de Jesús y cómo nuestras vidas han sido cambiadas, ¿verdad? Como resultado del sacrificio de Jesús. Y aparte de eso, llegamos a comprender todo lo que son estas realidades acerca de la gracia, la redención, la herencia espiritual, la morada del Espíritu de Dios en nuestros espíritus, ¿verdad? Fuera de la iglesia, estas verdades no parecen ser reales. La gente de que no conoce o no tiene la capacidad de oír correctamente dirá que eso son mentiras. Entonces sí tenemos muchas cosas que ver de manera diferente como el mundo las ve. Por ejemplo, ¿no? Siempre hago mención acerca de lo que Jesús dice en Mateo 6, por ejemplo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas.
Cuando usted lee ese versículo, Mateo 6:33, eh, no está hablando solamente que hay que buscar esto, ¿no? Sino cuando él habla acerca de que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástate cada día su propio mal. Entonces, todos nosotros, cada día que enfrentamos, ¿verdad? Debería ser con una buena actitud, no con preocupación, no con ansiedad, no con depresión, no con angustia, con tristeza, no. Debemos de tener gozo siempre en nosotros, porque de hecho la Biblia dice, está siempre gozoso, como dice Tesalonicenses, ¿no? Hay que orar sin cesar. Entonces debemos estar gozosos siempre y tratar por todos los medios posibles de mantener esa actitud, porque la palabra de Dios nos anima primero a que debemos de no dudar de Dios, porque nosotros ante que oremos a Dios por cualquier necesidad, cualquier problema, Dios la sabe y Dios va a responder según nuestra condición. Y Dios va a dar siempre lo mejor para nosotros, no lo que yo quiera, ¿verdad? Por eso es que Jesucristo al final dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas demás cosas serán añadidas. Le estoy dando este ejemplo para que ustedes observen que es necesario adquirir sabiduría. Y en la medida que usted va adquiriendo sabiduría, usted va conociendo a plenitud lo que es Dios. Pero si usted observa la lectura acá en el capítulo, versículo 18, una vez que Pablo expresa que él en sus oraciones pedía que el Dios le diera esta capacidad de tener sabiduría y de revelación, el conocimiento de él, entonces dice acá, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El alumbrar los ojos, eso tiene que ver con la capacidad de percibir por medio del corazón o del razonamiento. Eh, Porque viendo, como dice la parábola de Mateo 13, ¿se acuerdan? Que decía, porque aquí como dice acá, versículo 11, 14, perdón. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Entonces el corazón nos da la capacidad de oír y entender y también de ver y percibir todo. O sea, es lo mismo. Un corazón malo o incrédulo no puede percibir lo que un cristiano puede oír y ver en la palabra de Dios. Por eso es que algunas veces los hermanos siempre dicen, hermano, yo no sabía que eso era malo. Por ejemplo, eh, hace algún tiempo estábamos en un día domingo, ¿verdad? Hace muchos años. Estoy hablando aproximadamente de unos 20 años atrás. Y un día, ¿verdad? Le tocó el pan a una hermana. Y entonces cuando comimos el pan, eh, sentí que sabía como algo, como a vainilla. Entonces después del servicio, yo le pregunté, hermana, ¿quién fue el que hizo el pan? Entonces la hermana me dice, yo, ok, hermana, le quedó muy bien el pan. Le digo yo, pero tenía algo así como un sabor. ¿Qué le echaste? Me dijo, no, le eché un poquito de vainilla porque yo probé y no sabía nada. Y yo digo, no, hermana, tiene que ser sin levadura, sin nada. O sea, si le hace muy complicado la harina que haya comprado, pues le echa un poquito de aceite, pero solamente eso. Eso no se le echa azúcar, no se le echa sal, absolutamente nada. Pero después ella fue aprendiendo y dijo, es verdad, hermano, lo que usted me dijo esa vez, yo lo entendí cuando lo comprendí según la escritura. Porque muchas veces pasa que a veces se da una enseñanza y algunos hermanos no perciben la enseñanza, ¿verdad? Pero luego, al transcurrir el tiempo, algunos días después, algunos meses, se da cuenta de lo sencillo que era la enseñanza. Pero bueno, eso lo permite Dios, para que ustedes sepan. Así como cuando Lidia, para ver, voy a ver si consigo a Lidia en Hechos 16. Lidia, aquí. Aquí, en Hechos 16:11. ¿Vale? Perdón.
Pero vamos a leerlo del 11 al 15. Observen allí. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Presten atención, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es decir, los ojos espirituales o el razonamiento que la Biblia pues menciona es cuando nuestra capacidad de entender no está disponible. Pero Dios permite siempre a las personas que oyen el mensaje y que tienen un corazón dispuesto a que ellos puedan percibir el mensaje y aceptarlo. Entonces dice acá, como resultado de ello, cuando lo entendió, dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, se habéis jugado que yo sea fiel al Señor, entra a mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Entonces ella hizo la buena parte, ya empezó a hacer sus obras, mostró amor hacia los hermanos, fue hospitalaria y ella pues entendió que lo necesario era ahora a partir de ese momento vivir como una verdadera cristiana. Yo entiendo que una persona que se bautiza inmediatamente no va a ser un cristiano maduro, no, va a ser un proceso porque es un nacimiento, ¿verdad? Y recuerden que los nacimientos, el niño empieza por fase, empieza ya, por ejemplo, cuando va a caminar empieza a gatear, empieza a ser pinino y ya luego empieza a caminar ayudado y después queda solo. Y yo entiendo que eso es así. Todo proceso de conversión, todo hermano que empieza como cristiano es un proceso que llevará un tiempo. Para otros que dedican tiempo al aprendizaje van a durar menos, ¿verdad? Para poder encaminarse. Pero es necesario tener la disposición de oír el mensaje. Dios permite que cada hermano tenga el deseo de aprender de Él y de cambiar su vida para glorificar su nombre. Entonces dice acá, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces vamos a tratar de ver un poco acá, aquí como dice acá, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En la Biblia, en Hechos 24, versículo 15, los judíos tenían una esperanza y nosotros también tenemos esa esperanza. Porque de hecho, cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, él dice que nosotros en un tiempo estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero cuando llegamos a ser cristianos, entonces estábamos con Dios y con esperanza. Los judíos tenían esta esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Esa era la esperanza que tenía Israel. Nosotros sabemos perfectamente ahora que, como dice Jesús en Juan 5:28, que la hora viene y la hora es cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Esa es una esperanza. Pero también habla de que nosotros tenemos esa esperanza en los cielos, ¿verdad? Donde va a haber cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. De allí donde no va a haber más llanto, ni más dolor, ni más muerte, sino que todo va a ser alumbrado con la gloria de Dios. Esa es la esperanza. Y el deseo de que algún día también vamos a ver al Señor Jesús con nuestros, tal como Él es, como dice Juan. Entonces tenemos muchas, esa es la esperanza que los ha llamado.
y tenemos que aferrarnos a esta esperanza. Y si nosotros no tenemos el deseo de ver algún día al Señor, entonces casi como que es vana la predicación de Pablo o el propósito de Pablo en esta carta. Porque de alguna u otra manera, la esperanza, como dice Pablo a los romanos, que nosotros fuimos llamados a esperanza, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Porque ¿qué hay para qué vamos a esperar aquello que vemos? ¿Verdad? Entonces, más bien, lo que no sabemos, lo que no vemos, lo aguardamos con mucha paciencia o lo esperamos con paciencia. Como dice Hechos 8:25, 26. Entonces, todos allí, una vez que están establecidos como iglesia, todos tenemos esa capacidad, porque dice él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, no para algunos, hermanos, es para todos los hermanos, para que sepáis cuál es la esperanza que él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, de la herencia de Dios. Y una de las herencias de Dios está en nosotros, en la iglesia. Imagínense ustedes, toda la creación de Dios. A veces quedamos abismados de lo maravilloso o de la majestuosidad de Dios, de hacer los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay. Empezamos a darnos cuenta de la forma como creó, ordenó la tierra, porque al principio estaba desordenada y vacía, hubo expansión en los cielos, a la tierra, hubieron las islas, la separación en las aguas, en las constelaciones de las estrellas, la luna, el sol, el vasto universo lleno de innumerables estrellas, ¿verdad? Y si toda la creación se uniera para preguntarle a Dios, ¿qué es lo más preciado de toda la creación de Dios? Yo estoy seguro que Dios va a decir la iglesia, los santos, sus hijos. De todo, hermano, usted puede imaginar que la herencia de Dios somos nosotros, que lo más preciado que Dios quiere es nuestras almas y que vivamos con Él eternamente. Que si nosotros solamente nos detenemos a ver todas estas cosas que están a nuestro alrededor y perdemos el deseo que Dios tiene para con nosotros, tendríamos la oportunidad de apartarnos simplemente por no ver bien las cosas o no ver lo que está a nuestro alrededor. Allí es donde empiezan las dudas y el desánimo, porque hemos perdido la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Dios ve a este mundo con oportunidades, para que sepan, porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Si yo no lo veo de esa manera, entonces no voy a tener el deseo de ayudar a otros hombres para que ellos oigan el Evangelio. Entonces ya al simple hecho de perder esa forma de ver Dios como lo ve y yo lo percibo de otra manera y que yo lo dejo que lo haga otro hermano, entonces yo no estoy viendo las cosas realmente como son. Y debería entonces de adaptarme a lo que desea Dios, porque por el simple hecho de Jesús venir a este mundo, a entregar su vida por nosotros, darse a conocer al mundo como el Mesías, y que muchos le creyeron, pero otros, aún estando él allí en la cruz, y los que estaban al pie de la cruz, ellos se burlaban. Vieron a Jesús como un hombre que fracasó llamándose el Mesías. Pero ellos nunca entendieron lo que estaba escrito por Dios en las Escrituras, ni el mensaje que impartió Jesús al pueblo judío. Si ellos hubiesen tenido la oportunidad de entender un poco, ellos hubiesen glorificado la venida de Jesús a esta tierra. Y así pasa en la actualidad. Pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído o de decir lo que ya hemos aprendido de Él, porque ese es el trabajo que nos encomendó Dios, ¿verdad? De saber que nosotros somos su herencia y de saber que la iglesia ahora tiene esa capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Entonces ahora tenemos un deber, un compromiso con Dios
y debemos de empezar a cambiar la perspectiva de ver las cosas. Imagínense ustedes, si yo me preocupara por mi, solamente por el, por lo material o por lo físico, lo tangible o lo visible, y que no percibiera lo que es por fe, porque recuerden que de hecho Pablo dice a los Corintios, porque por fe andamos y no por vista, este, ya dejaría de ser un siervo de Jesús, porque nosotros fuimos comprados por precio, ¿verdad? Una vez que obedecimos el Evangelio, y debemos glorificar a Dios tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu, porque eso les pertenecen a Él, porque nosotros fuimos comprados con sangre. Entonces ya no somos nosotros los que decidimos, lo que yo voy a decidir, esto es lo mejor para mí, esto no es lo mejor, cuando ya Jesús me ha dicho todo lo que tengo que hacer y cuál es la esperanza que tengo y de saber que yo soy de valor para Dios, hermano, eso hay que considerarlo. Usted y yo somos la herencia, lo más preciado de Dios que existe en la tierra. Y nosotros debemos de mantenernos firmes para que algún día seamos posesión de Él absolutamente o eternamente. Y es necesario, pues, como le estoy diciendo, percibir las cosas como Dios la ha dicho. No tenemos ningún tipo de duda, ¿verdad?, acerca de lo que es la iglesia y de todo el deber que tiene la iglesia, pero nosotros también tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Hace un tiempo yo animo a los hermanos acá y les digo, hermano, mira, todos tenemos algo que hacer en la congregación, tanto usted como las hermanas, todos somos de importancia en la congregación. Nadie está por encima de otro, todos somos miembros de la iglesia, todos somos hermanos. Que tengamos algunas funciones distintas a las otras, eso es normal, porque en el cuerpo físico también hay órganos que tienen funciones distintas y debemos de valorar lo que hagamos, porque lo que hagamos es para glorificar el nombre de Dios. Por lo tanto, la iglesia está capacitada o diseñada con el fin de que usted viva de acuerdo a lo que es un miembro del cuerpo de Cristo. Y si usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene que vivir conforme a esa experiencia. Y si usted y yo somos la herencia de Dios, imagínense cómo cuida Dios lo que es de valor. O cómo cuidamos nosotros lo que es de valor. Si usted tiene algo que le costó dinero y lo tiene en su casa y lo tiene resguardado y alguien viene y lo toca o lo quiebra, ¿usted cómo se siente? Usted resguarda eso, evita que cualquier persona trate de dañarlo o tocarlo, ¿verdad? Porque a usted le costó dinero. Y entonces, porque es de valor para usted, imagínense entonces nosotros para Dios. Estoy tratando de hacer una analogía. Pero una vez que entendemos eso, entonces dice acá en el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La grandeza de su poder. Una de las cosas que podemos decir acerca del poder es que el Evangelio es el poder de Dios. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, da la oportunidad eh, al hombre pecador de cambiar su vida, porque tiene poder. Nos cambia, transforma y nos hace adeptos a su reino o nos hace miembros de su reino. Porque ese es lo que dice acá, el poder de los que creemos, ¿no? Y en la medida que nosotros ahora estamos nosotros incluidos dentro de la iglesia, empezamos a notar que van a haber cambios día tras día en nuestras vidas. No podemos quedarnos siempre como al principio, que estoy no, que estoy apático, que ya no me provoca leer, que tengo más compromiso con las redes, que ya paso más tiempo viendo televisión, que ya por la edad no me pide el cuerpo, que esto, que cualquier cosa, los pretextos de siempre. Pero la pregunta es, si yo soy de valor para Dios y sé que su poder actúa en nosotros, entonces lo que creemos, como dice Pablo en su carta, deberíamos de sentirnos orgullosos y de sentirnos motivados siempre a avanzar, porque debemos de perseverar siempre. Tenemos la capacidad de animar, de transmitir lo que yo he aprendido y lo que estoy consciente que lo que estoy haciendo es para honrar el nombre de Dios.
toda persona que oye la palabra de Dios tiene dos opciones, o la recibe o la rechaza. Pero tenemos que tratar de que ellos vean en nuestras vidas que Dios ha transformado nuestra forma de convivir, porque Dios tiene para sí, como dice, un pueblo celoso de buenas obras. Dios quiere para él un pueblo que conviva con él, pero el pueblo tiene que ser santo, tiene que vivir de acuerdo a lo que esa experiencia como él es, porque Dios ha diseñado una forma de vida. Y de hecho, pues como dice Pablo, como dice Pedro en su primera carta, que Dios manda a todos los hombres a ser santos porque Él es santo. Son características que el pueblo de Dios debe de tener. Entonces, nosotros, en la medida que vamos avanzando, ese poder va cambiando nuestras vidas según el designio de Dios, en la medida que existe la sabiduría, en la medida que existe la revelación, el conocimiento de Él, ¿verdad? Y nosotros vamos percibiendo cuando Dios nos permite alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, nos da la capacidad de ver las cosas con mayor claridad, es decir, que las podemos discernir. Eh, Una vez que entendemos esto, entonces yo digo, estoy agradecido con Dios por todo lo que me brinda y también estoy agradecido de verdad con los hermanos de PDA por la gran ayuda y la participación que me han brindado a mí en contribuir pues para la enseñanza y que Dios pues también le permita a ustedes avanzar, porque todo es un proceso de crecimiento, todo es un proceso de avance, y gracias a Dios que nos permite hacer esto por medio de su poder, de su palabra, del Evangelio. El Evangelio trae consigo bendiciones, nos permite aprender a orar, nos permite aprender a conducirnos en este mundo, nos permite a participar correctamente de la doctrina fiel del Señor, nos permite ser guiado por el Espíritu Santo y también a dar frutos de Él. Todo eso lo permite el Evangelio, porque es Él que actúa en nuestras vidas. Nosotros no cambiamos porque queremos, ¿no? Nosotros cambiamos porque Dios nos va enseñando poco a poco por medio de su palabra lo que debemos de hacer. Entonces ya de aquí en adelante, ya nosotros tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Imagínense ustedes, si nosotros creemos que estamos solos en esta vida, no podemos, y que todo el desengaño que estaba aquí, todas las frustraciones, la impaciencia y lo que nos causa desánimo, entonces nos damos cuenta de que podemos caer en el miedo, en la angustia, en la desesperación. Aquí voy a poner este ejemplo acá en Eliseo y los sirios. Yo sé que ustedes lo han leído, pero recuerden que el rey de Siria pues quería aprender a Eliseo y su criado estaba muy preocupado y lleno de miedo porque sabía que lo estaban buscando para ponerlo, para aprenderlo, ¿verdad? Pues lo voy a leer acá, aquí del 11, para concluir. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces, el 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. El 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Imagínense usted, ¿qué haremos? Porque estaba él solamente con su amo, y al ver la ciudad sitiada de gente de a caballo y carro y un gran ejército, al ver toda esta compañía de soldados que estaban allí buscándolo a ellos dos, por supuesto se llenó de miedo y dijo, ¿qué haremos?
Y el versículo 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces lo que el criado estaba viendo era lo terrenal, lo tangible, lo que estaba a su alrededor, pero había olvidado quién era Dios. Y nosotros tenemos que tener esa perspectiva. No estamos solos en este mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios siempre nos va a ayudar en cualquiera que sea nuestra situación. Va a dar una salida a cualquier tentación, va a dar salida a los problemas. Pero tengo que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Dios permite ver esto, hermano. Hay que orar mucho a Dios. Hay que pedirles que nos guíen en este mundo de tinieblas en la cual vivimos, porque de hecho, el fin de cada uno de nosotros es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que pedir que nos fortalezca y que nos anime siempre y nos dé oportunidad de abrir los corazones de las personas para que ellos también puedan ver lo que nosotros percibimos espiritualmente. Amados hermanos, gracias por su atención. Dios les bendiga. Estamos en contacto. Muy bien, hermano José, muchas gracias por esta muy buena lección. Siempre interesante escuchar las cosas de Dios cada día. Vamos a tener una oración ahora. Voy a terminar aquí con esto. Ya, ahí. Muy bien. Ahora estamos bien. Vamos a pedir al hermano Ernest, por favor, que nos guíe en una oración. Buenas noches, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Vamos en esta hora, Señor, en esta oración nuevamente para agradecer el maravilloso momento que usted nos ha permitido vivir a través de su palabra, que ha traído nuestro hermano José, y para agradecer todas las maravillosas cosas que usted nos da a nosotros cada día. Y rogamos, Padre Celestial, que usted pueda bendecir a cada una de las familias que están siendo representadas en este momento a través de esta plataforma, la cual tiene como único propósito poder aumentar nuestra fe, aprender, estudiar y ser disciplinados, Señor. Queremos agradecerle tantas maravillas que usted hace con nosotros, para nosotros. Queremos suplicarle, Padre Celestial, que perdone nuestros pecados. Se lo rogamos muy humildemente, Señor, y que si hemos fallado en algo, que usted permita, por falta de conocimiento, que usted permita que podamos enderezar nuestros caminos. Gracias, Padre Celestial, por todo lo bueno que usted nos da. Y rogamos nuevamente por aquellos que están enfermos, que están debilitados, que están pasando por enfermedades en la parte física. Usted conoce, Señor, la situación y la realidad de cada uno de nuestros hermanos en diferentes partes del mundo, de este continente. Le rogamos, Padre Celestial, que usted ayude para que ellos puedan solventar también todas sus necesidades, si es que alguno de ellos las tuviera. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias por todo. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias, hermano Ernest. Eh, Vamos a leer un poquito, hermanos, de las personas que estuvieron atentas en Facebook. Dice que estuvo el hermano Eleazar Sánchez, La Palabra de la Cruz, Dora Márquez, Hugo Gorma Soto, Vanessa Vegaraya, Anthony Calderón, María Abaca Valenzuela, Vicky Arbizú, Saúl Neira Chanta, Alicia Zamora, Mario Peña y Nubia Mairena. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección. ¿Qué dice como título ahí? Viendo las cosas como las ve Dios y que los inconversos no pueden ver. ¿Por qué no pueden ver los inconversos? Porque están mirando a nivel de la tierra, Dios está mirando desde el cielo, las ve diferentes. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, cuando llama a el ángel a Juan y le dice, mira, ven acá, yo te mostraré las cosas como son? Tú estando en la tierra lo ves todo oscuro, negro, como el anuncio de una tormenta, pero yo las veo de otro color distinto. Así pasa con los inconversos. Solamente los convertidos, convencidos y convertidos pueden ver las cosas como Dios las ve. Bueno,
¿Alguna anuncios? No tenemos ningún mensaje. ¿Algún mensaje por acá? ¿Alguna palabra para el hermano? ¿Para preguntarle alguna cosa, alguna duda? ¿Algún saludo? Estamos esperando. ¿Quién levantó la mano? Hermano José Antonio Fariñas Fernández. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos, hermanos, a todos los de la plataforma y los que habrán de ver también este estudio a través de una manera diferida. Estaba recordando mientras el hermano, el título y la clase o el estudio del hermano en Primera de Samuel 16:7, donde Primera de Samuel 16:7 dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como ve el hombre. Así dice ese hermoso versículo, Dios no ve como ve el hombre, tal cual. Dios no ve, eh, pues Dios ve no como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces, en definitiva, la forma de mirar de Dios es distinta a la del hombre. El hombre siempre va a ser tentado a mirar las cosas de la tierra, no las del cielo, como comentaba el hermano Néstor. Pero Dios mirará siempre en beneficio de lo suyo, de su iglesia. Y eso lo explica, por eso es que eso lo explica todo, en el sentido de que Dios quiere lo mejor para los suyos. Entonces, gracias hermano Antonio, hermano José Díaz, gracias por este estudio esta tarde. Y como ya lo Venga, menciona el hermano, siempre lo pueden ver de una manera diferida, lo quieren volver a escuchar en, en, en PDA. Ok, Gracias. hermanito José Antonio, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Mientras tantos piensan, yo quiero citar un texto que hay de Isaías 55:7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí tenemos una razón para explicar por qué el hombre natural, el hombre inconverso, no puede ver las cosas que Dios ve ni cómo Dios las ve. Es Hermano, diferente. ¿dónde dijo? ¿Qué? ¿En Isaías dijo, hermanito? Isaías 55, versos 7 al 9. Isaías Ajá, 55, versos 7 al 9. versos del Sí. 7 al 9. Muy buena lección la que hemos recibido hoy día con el hermano José Díaz. Y bueno, si no hay más Sí, mi preguntas, hermanito, yo quiero parece darle las gracias a Dios y al hermanito José Díaz por la meditación. Muy buena palabra de Dios que nos ha traído esta noche el hermano. Dios lo bendiga, hermanito, a usted, a toda su familia. Feliz noche para todos. gracias, hermano. amén, Gracias. hermana Dolly, igualmente. Bien, nos vamos yendo entonces. Hermano Néstor, disculpe, el hermano que usted tiene la mano levantada ahí quiere hablar. ¿Cuál, hermano? El hermano que está en la esquina superior. Ah, no lo veo ahí. Acuérdense de las manitas, hermano Néstor. Casi nunca veo la mano levantada yo. Y hermano Miguel, adelante. Sí, gracias hermano. Solamente dándole las gracias y creo que este es un reto, este mensaje que nos ha brindado el hermano, es un reto para cada uno de los presentes de llevar el mensaje de la palabra de Dios a toda esta gente. Y de una vez quisiera aprovechar para saludar a nuestra hermanita Doris. Dios le bendiga, hermana Doris, aquí estamos. Así es que, Igualmente, sí, hermanito, abrazos, saludos gracias, para la familia, saludos gracias. para la familia. Muchas bendiciones, hermano, que impartió el mensaje, hermano José. Que Dios le bendiga. Amén, amén, Ok, hermano, igualmente. bien. Ya vamos entonces entrando a despedirnos, agradecidos por el apoyo, por la asistencia, su presencia siempre nos anima mucho para seguir adelante. Vamos camino para los 5 años, ¿ya? Ya pasamos los 4 años y medio y vamos caminando para los 5 ahora. Así que si Dios lo permite, así será. Si no, ahí nos vamos a quedar hasta donde Dios diga, ¿ya? Amén. Hermano
Mañana Mario, lo veré, si Dios lo permite, Si Dios permite, mañana nos vemos, hermanos. si no quedamos si sin. Dios quiere. Por el mismo canal Amén, de señal amén. Dios le bendiga a todos. y penas para atrás. Que Dios le bendiga a todos, hermano. Muchas gracias por su atención. Gracias por Igual.